Buen día a las personas que en algún momento vean este video que la Academia Dabar propone en esta semana sobre Tierra Santa, concretamente reflexionando sobre las primeras peregrinaciones. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, una época de transformación. Nos estamos refiriendo concretamente a la época bizantina en Tierra Santa. ¿Por qué es importante la época bizantina? Porque transformó la Tierra Santa y construyó los cimientos físicos, teológicos y culturales del cristianismo. En una idea importante, en esta época, en Tierra Santa, se levantan las primeras basílicas honrando los lugares de los acontecimientos de la vida de Jesús, los lugares salvíficos. La época bizantina en Tierra Santa abarca del año 326 al 638 después de Cristo. Fuera de Tierra Santa, la época bizantina va a tener un periodo más extenso. ¿Por qué se le conoce como época bizantina? Porque el emperador Constantino traslada la capital del imperio romano a la región griega de Bizancio, que posteriormente será la ciudad de Constantinopla. Obviamente, las personas que viven en esta época, ellos no saben que estaban viviendo en la época bizantina, ellos eran simplemente personas del imperio romano. El concepto de época bizantina va a ser acuñado hasta siglos después, como en el siglo XVI. Importante solamente como para tenerlo de una manera general. Bien, vamos a ver por qué es importante esta época a grandes rasgos. Se puede decir que hubo 3 siglos de clandestinidad que estallaron en una explosión pública de fe en el año 313. Vamos a manejar fechas generales. Podríamos decir que la primera etapa del año 33 al 312, ordinariamente la fe se vivió bajo tierra, podríamos decirlo, entre comillas, o podría decirse literal, en donde las liturgias se daban en las casas, los enterramientos eran en catacumbas, los lugares de Jesús fueron abandonados o deliberadamente profanados. Un poco más adelante vamos a decir por qué. Y hubo mucha sangre de mártires. Acuérdense, la persecución de los primeros siglos. Después llega un punto de inflexión en el año 313 después de Cristo, en donde en el Edicto de Milán, el emperador Constantino firma la libertad religiosa. No funda el cristianismo o el catolicismo, da simplemente libertad religiosa para que se pueda hacer el culto público. Y después del año 313, los recursos imperiales o algunos recursos imperiales, porque Constantino también se convierte al cristianismo, se van a transformar, se van a ocupar para transformar el paisaje de Palestina y se levantan basílicas magníficas sobre la piedra desnuda o destruida. Un punto importante, ¿por qué Palestina? En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano, para borrar toda la memoria del judaísmo y de los acontecimientos del cristianismo, a la región que abarcaba Judea y Galilea le va a cambiar el nombre por provincia de Palestina. Palestina va a ser un concepto que va a surgir hasta esta época, en el año 135. Fíjese, Palestina venía de filisteos y recuerden que los filisteos pues estaban siempre como que en conflicto, eran enemigos de Judea. Muy bien, eso. 135, el emperador Adriano, para borrar toda esta memoria histórica, cambia el nombre de estas provincias de Judea y Galilea a el nombre de Palestina. Y la ciudad de Jerusalén ya no va, se va a llamar de Jerusalén, se va a dejar de llamar así y se le va a conocer como el nombre de Aelia Capitolina. Muy bien. El edicto de Milán transformó radicalmente la relación material de la Iglesia con el mundo. Vemos esta especie de cuadro comparativo en donde vemos la dimensión, el estatus social, el espacio culto y la geografía de Jesús. Por así decirlo, en la época que se vivió en lo clandestino, porque no era legal, antes del 313, ¿cuál era el estatus social de la religión cristiana? Pues era perseguida, se tenía que hacer oculta por temor a ciertas represalias, ¿no? Aunque los cristianos, la mayoría de ellos siempre fue firmes en defender su fe.
hubo mártires y confesores. El espacio público, pues fueron casas particulares o catacumbas, y la geografía de Jesús fue olvidada o deliberadamente profanada. Vamos a decir por qué en un momento. Ahora, ya con la era bizantina, después del año 313, ¿cuál va a ser el estatus social? La religión cristiana va a ser la religión del imperio y va a tener un carácter público. Puede haber libertad de culto públicamente. ¿Cuál va a ser el espacio de culto? Se van a construir basílicas magníficas, impresionantes, y la liturgia va a estar estructurada. No quiere decir que antes no hubiera una liturgia, pero en esta época la liturgia se empieza a estructurar de una manera más seria y organizada. Vamos a decir así, más organizada, porque seria siempre fue. Siempre creyeron los primeros cristianos que la liturgia los conectaba a los misterios de Jesús. ¿Y cuál va a ser la geografía? La geografía en la era bizantina va a ser buscada, excavada, identificada y venerada. ¿Cuáles son los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Los acontecimientos de su vida, identificados y venerados, y por eso se empiezan a edificar basílicas. Aquí quiero que vean a grandes rasgos una imagen de lo que era la ciudad de Jerusalén en la época bizantina. Voy a señalar con la pluma algunas cosas. Este rectángulo grande que ustedes ven aquí, pues era el monte del templo, en donde estaba el templo de Jerusalén, que estaba destruido. Esta era la roca del monte Moriah, la roca del sacrificio de Isaac, donde estaba el templo de Jerusalén. Acuérdense que Adriano, para borrar toda esta memoria histórica, va a transformar esta ciudad, poniéndole nombres diferentes, y va a edificar sobre, por ejemplo, el monte del templo, un templo a Júpiter. Impresionante. De este lado tenemos lo que se conoce como la Puerta de Damasco, y si ustedes alcanzan a ver, Jerusalén tenía o recorría, era recorrida por dos calles principales. Esta era la calle principal, que se conocía como el Cardo Máximo, la calle principal, y esta era el Cardo Menor. Este cuadro que ven un poco más brillante era el Santo Sepulcro, que estaba al pie de la calle principal. Y esta era la iglesia conocida como la iglesia Nea, o la iglesia nueva, o la iglesia a la Madre de Dios. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas que un fragmento de misil cayó en la ciudad antigua, si vieron las imágenes que incluso sale humo por el impacto, cayó precisamente ahí, en la iglesia nueva, en las ruinas de la iglesia nueva. No exactamente en la coordenada precisa, pero ¿a qué podemos decir? A unos 10 metros arriba de estas ruinas, para que nos demos una idea. Bueno, en general, para que veamos cómo estaba estructurada la ciudad de Jerusalén. Entonces, en el año 323, una emperatriz de 70 años reescribió la geografía de la salvación. ¿Quién era ella? La emperatriz Helena, madre de Constantino, después Santa Helena. Santa Elena emprendió una misión imperial para encontrar, excavar y honrar los lugares de la encarnación con una fe capaz de mover montañas literalmente. ¿Por qué mover montañas literalmente? Porque prácticamente tenía que quitar rocas de templos paganos para edificar estos templos que veneraban los misterios de la historia de la salvación. Vamos a tener en Jerusalén el Gólgota y el sepulcro, o sea, el Santo Sepulcro, el descubrimiento de la roca de la crucifixión, la tumba, el descubrimiento de la verdadera cruz que se encontró en una gruta del Santo Sepulcro. Bueno, pues ahí está. Luego vamos a tener Belén, la Basílica de la Natividad, construida sobre la gruta del Nacimiento. Después de este lado vamos a tener en el Monte de los Olivos la Basílica de la Eleona, conocida así, sobre la cueva de las enseñanzas de Jesús, que los primeros cristianos guardaban la memoria. Acuérdense cuando hablamos ayer de los lugares, que sobre esta región Jesús enseñaba. Hoy en día, en esta, vamos a decir así, en los restos de la Basílica de Leona, se encuentra la iglesia del Padre Nuestro.
en el Monte de los Olivos. Y en el Sinaí se va a fundar el primer oratorio, futuro monasterio de Santa Catalina. Fíjense, por eso es importante también. Ahora, excavar bajo el borrado romano reveló la roca exacta de la redención. Podríamos hablar de una estratigrafía del Santo Sepulcro, es decir, una serie de capas, y esto es importante. Vámonos a la capa uno, a la capa de abajo, donde dice la roca original. Es el estrato sagrado, es la roca desnuda del Gólgota, del Santo Sepulcro, que fue excavada en la roca, en donde Jesús murió, en donde Jesús resucitó. En este lugar en donde se juntaban y se reunían los cristianos para venerar este acontecimiento, cuando llega Adriano, viene la época, por así decirlo, de la profanación, en donde Adriano va a edificar un templo dedicado a Afrodita o a Venus, construido por este emperador para borrar esta memoria del cristianismo. Fíjense nada más, en la roca del Gólgota y en el Santo Sepulcro, un templo dedicado a una diosa llamada Afrodita, una diosa pagana, como dirían algunos. Y después, en la capa 3 ya cuando se da la plenitud de la época bizantina, o empieza la época bizantina, pues se va a construir la monumental Basílica del Santo Sepulcro ordenada por Constantino y reclamando el centro espiritual de la cristiandad. Ahí está. Esta imagen es muy interesante, me agrada, quiero que la vean. Esta fue o esta es la imagen de cómo era el Santo Sepulcro en su primera construcción, cuando se edificó. Era impresionante. Hoy esto no existe ya como lo vemos tal cual. Ya no, se ha perdido. Algunas partes importantes para tenerlas en cuenta, esto se conocía como el propileo, era la entrada escalonada al complejo del Santo Sepulcro. Esta calle era el cardo máximo en donde pasaba la calle principal de la ciudad de Jerusalén en esta época. Después, aquí seguía, como lo podemos ver, un atrio abierto. Este complejo impresionante, esta construcción, se le conocía como el Martirium. El Martirium era una basílica de 5 naves en donde la gente se reunía para las celebraciones litúrgicas. Tenía el techo dorado. Era una basílica, pero se le conocía como el Martirium. Después viene otro atrio, por así decirlo, abierto, y hasta acá el edículo o la cúpula donde está el edículo, la anástasis, que conmemora la resurrección de Jesús, la tumba de Jesús. Obviamente hoy esto ya no está. Y hoy nosotros cuando vamos al Santo Sepulcro, pues más bien entramos como que por un costado, no por la entrada. Si nosotros camináramos por la ciudad de Jerusalén para ver qué hay hoy actualmente en esta entrada, en donde era la entrada principal del Santo Sepulcro, pues nos vamos a dar cuenta de que pues hay un puesto de jugos y al lado venden telas, vestidos, pulseras, todo eso, ¿no? Muy bien. Ahora, hay 5 pilares que uno tiene que tener presente y que tiene que saber, porque son la práctica que dieron, que son, más bien son la base de la práctica del cristianismo moderno. Por ejemplo, aquí está. Veamos aquí abajo donde dice la época bizantina en Tierra Santa. La Tierra Santa, más bien la época bizantina en Tierra Santa produjo frutos muy importantes, 5 pilares concretos. Este primero de acá, el legado arqueológico. Hay cimientos bizantinos bajo los santuarios actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que un legado bizantino fue la arquitectura. Se construyeron las primeras basílicas y a pesar de que han sido destruidas, hoy caminar en Jerusalén es caminar sobre los restos de los edificios bizantinos. Hay un legado litúrgico
Como ya lo dijimos, en esta época se empieza a estructurar la liturgia, el calendario, el leccionario, algunas fiestas como la Navidad o la Semana Santa. Hay un legado iconográfico interesante, promovido y defendido en el Concilio de Nicea. Esto es importante. Promovido y defendido en el Concilio de Nicea. Aquí es donde se empiezan a hacer los primeros íconos representativos del cristianismo. Hay un legado monástico, porque la espiritualidad del desierto se va a nutrir de la regla de San Benito. Algunos monasterios importantes van a surgir en esta época. Incluso se dice que la época del monacato surge en esta época. Y va a haber también un legado teológico, porque varios de los dogmas principales del cristianismo se van a fraguar en esta época. Los dogmas definidos en los grandes concilios ecuménicos. Así que la época bizantina ha regalado o ha sido el producto. No, no. La época bizantina ha dado, por su historia, por la cultura, todo esto al cristianismo. Si ustedes han visto algunos íconos así, son bizantinos. Se caracterizan sobre todo por tener fondos dorados. Ahí está. Y concluimos diciendo lo siguiente. Caminar por la fe hoy es pisar los cimientos vivos de Bizancio. Desde la estructura de nuestra misa hasta la defensa de nuestras imágenes sagradas, la audacia de excavar la tierra en el año 326 después de Cristo aseguró que el cristianismo nunca fuera una filosofía abstracta, sino una fe encarnada en el espacio y el tiempo y la materia. Pues con esto estamos terminando la segunda intervención sobre la Tierra Santa, una época de transformación. Gracias por su atención y mañana terminamos con estos videos de la Tierra Santa. Mañana hablaremos sobre los primeros peregrinos y lo que implicaba morir en Tierra Santa. Muchas gracias.